hoy quiero exponer un poquitito acerca del Salmo 42. Si usted tiene su Biblia, por favor, le invito a que busque este Salmo, Salmo 42. Realmente el Salmo 42, algunos estudiosos piensan que el 43 es continuación, es lo mismo. Y la verdad, si uno lo lee, es prácticamente el mismo tema, tocan el mismo tema, tocan la misma necesidad y es palabra del Señor. Ambos salmos se complementan. Así que le invito a buscar el Salmo 42. Y bueno, si usted tiene la Biblia y tiene un título ahí arribita, dice, mi alma tiene sed de Dios. Es el título que le ponen en la Biblia. Yo, antes de ver el título, le puse un creyente sediento de Dios. Así que casi lo copié. Casi copié el título que le tienen puesto en la Biblia. Pero hermanos, es que el versículo 1 comienza, y si ya lo tiene ahí en sus manos, el versículo 1 comienza de esta manera: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Capítulo 40, Salmo 43. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios y al Dios de mi alegría y de mi gozo. Te alabaré con arpa, oh Dios mío, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Hermanos, el Salmo 42 y el Salmo 43 son salmos que se complementan. Son salmos que cuando uno observa con detenimiento la escritura, hermanos, algunas preguntas del 42 se contestan en el 43. Algunas palabras, frases que se repiten en el 42 se repiten en el 43. Hermanos, el salmo en sí es un salmo muy precioso. Pero hermanos, esta mañana yo quiero centrarme en el versículo 1 y versículo 2. Luego ya veremos los otros versículos, pero esta mañana ahí nos vamos a centrar porque queremos aprender un poco de la sed de Dios. ¿Qué significa tener sed de Dios? Así que, hermanos, en este salmo, el escritor, que allí mismo dice en las letras pequeñitas, dice que es masquil de los hijos de Coré, es una instrucción de los hijos de Coré. Este, hermano, es un cántico, ¿sí? Es un canto que tiene una instrucción, eso es lo que quiere decir. Es un canto que tiene una enseñanza. Mire, cuando yo comparo esto con los cantos que cantamos, es que así debe de ser. ¿Sabe? Cuando uno memoriza cantos que son versículos bíblicos, hermanos, tú estás memorizando la Biblia, ¿te has dado cuenta? En un momento dado, esos cantos que tienen versículos bíblicos, hermanos, ¿cómo te ayuda mucho?
Es mucho más fácil aprender un versículo bíblico a veces por medio del canto. Hermanos, este es un salmo de ese tipo. Es un salmo que tiene enseñanza, es un salmo que está hecho para instruir. No solo era un canto que se tenía que cantar. La instrucción al músico principal es un mástil, es una instrucción. Enséñalo para que lo aprendan. Cuando vamos a Deuteronomio en el 31 hay un canto muy extenso, hermanos, pero en ese canto extenso en forma poética, Dios le dijo a Moisés, escríbelo para que el pueblo de Israel se lo aprenda y lo repita y lo cante, porque en ese canto está escrito toda la historia y la obra que Dios hizo con el pueblo de Israel. Hermanos, los salmos expresan la obra de Dios. Los salmos expresan la verdad de Dios. Un salmo no solo es una poesía, es un canto, o es un momento para que uno vaya y no tengo nada que leer y me busco un salmo muy cortito para leer y con eso satisfacer la demanda de Dios de que leamos su palabra. Un salmo, hermanos, es un salmo de enseñanza, es un salmo de doctrina, es un salmo que tiene verdades en nuestras vidas. En el versículo 1, el salmista dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? En este salmo el creyente, sediento de Dios, interactúa con su alma. Si usted lee con detenimiento, dice, versículo 5, por ejemplo, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Está hablando con su alma. Luego le dice, espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Mira, hermano, este es un salmo donde el creyente habla con su alma, habla entre sí, no lo está haciendo porque se le está yendo la memoria, sino es un creyente que está hablándole a su alma, consolando a su alma, recitándole las promesas de Dios a su alma. Espera en Dios. Y esa espera en Dios, hermano, es muy importante porque no nada más es como que estamos esperando el camión. Espera en Dios significa que Él va a venir, Él te va a ayudar, Él está ahí y lo va a hacer. Es una seguridad, hermano. Eso es lo que significa espera en Dios. No es que voy a esperar para ver si pasa el urbano o pasa el colectivo. No, voy a esperar porque Dios va a venir, porque Dios está conmigo, porque Él lo ha prometido y Él lo va a cumplir. Esa es la idea de espera en Dios. Así que en este salmo exponemos 4 puntos. Número 1, un alma necesitada de Dios, del agua espiritual, del versículo 1 al versículo 2. Eso es lo que vamos a enseñar el día de hoy. Tenemos también el segundo punto, un alma necesitada de hacer cuentas con Dios, estar ante su presencia. Y eso lo vemos también en el versículo 2, en la pregunta que el salmista hace. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? En el versículo 1, él necesita de Dios. Él quiere a Dios, le urge a Dios. Eso es lo que quiere decir brama. Es una ansiedad. Pero luego también dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y esto es muy importante, hermanos, porque presentarse delante de Dios, hermanos, también significa venir a hacer cuentas delante del Señor. ¿Sabe? Cuando venimos y nos sentamos aquí, hermanos, venimos a rendir cuentas al Señor. Si usted se da cuenta, algunos hermanos llegan y oran. ¿Para qué están orando? Yo no lo sé. Pero a veces que uno lo ha hecho, dice, Señor, perdóname por mis pecados, lo que he hecho estos días y ayúdame a glorificarte, a adorarte, a tener el corazón dispuesto. Hermanos, es hacer cuentas delante de Dios. Y cuando estamos aquí presentes, como iglesia, Dios está presente aquí, el Espíritu Santo está entre nosotros. Hermanos, no solo venimos a presentarnos solo porque sí, al menos ese debe ser nuestro concepto. Así que el segundo punto tiene como título, un alma necesitada de hacer cuentas con Dios. Hermanos, nuestra alma necesita hacer cuentas con Dios. Nosotros necesitamos hacer cuentas con Dios. ¿Y sabe qué? Eso es todos los días y a cada momento. Porque en todo momento pecamos. Y hacer cuentas con Dios significa confesar nuestro pecado, pedirle restauración, que renueve nuestro espíritu y podamos nosotros cada vez ser más agradables delante de Él. El punto número 3 que consideraremos para las noches, un alma abatida, turbada por la ausencia y entre comillas de Dios y la presión de los incrédulos en Dios. Es un alma que sufre. Hemos visto un alma que tiene sed de Dios, que ansía a Dios. Luego hay un alma que desea estar en la presencia de Dios.
Y ahora tienes un alma que se está turbada porque supuestamente Dios no está todavía allí. Versículo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía? O sea, la pregunta que le hace al alma no es una pregunta que tenga que ver con no sé qué es lo que me sucede, sino más bien el salmista hace una pregunta donde él ya sabe la respuesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Es como cuando nos viene una situación muy difícil. ¿Por qué estoy así triste? Bueno, no es que Dios controla todas las cosas. ¿Por qué no tengo trabajo? Bueno, pero no es que Dios es el que provee todas las cosas. No es nada más una esperanza hueca o una situación donde tú estás allí que no sabes qué hacer, sino más bien, hermanos, el salmista contesta, espera en Dios. O sea, es una seguridad, él a sí mismo se autoanima, se asegura en lo que Dios le ha dicho. El punto número 4 que veremos también en la noche es un alma sometida y reconfirmada en Dios. Esto es muy importante, porque el alma, hermanos, es algo inmaterial, pero es parte de nuestra vida, es parte de nuestro cuerpo. Aquí el salmista espera en Dios, o sea, no le está diciendo, o sea, alma, si tú quieres, espera en Dios, no, le está diciendo, alma, espera en Dios, porque aún he de alabarle. O sea, tú me tienes acá tirado en el piso, me estás acá tirando sufriendo, estoy aquí adolorido, estoy aquí endeudado, estoy aquí como tú quieras. Y esto, hermano, mire, lo más maravilloso de este salmo es que no es un creyente que ha caído en pecado, es un creyente que tiene una comunión firme en el Señor, pero que las circunstancias o la ausencia de Dios, podemos decirlo entre comillas, porque Dios no está ausente, simplemente la espera de Dios a veces, y Dios actúa a su tiempo y cuando Él quiere. Acuérdense, Dios es soberano y no va a venir cuando nosotros le pedimos, aunque sí lo hace a veces, pero a veces nos va a dejar sufrir, aunque nunca nos va a abandonar, Él siempre está a nuestro lado. Así que aquí tenemos 4 puntos. Un alma necesitada de Dios necesita del sed, necesita del agua espiritual. Un alma, perdón, un alma necesitada de Dios, un alma necesitada de hacer cuentas con Dios, estar ante su presencia. Número 3, un alma abatida, turbada por la ausencia de Dios y la presión de los incrédulos. Cuando le dicen, ¿dónde está tu Dios? Eso lo abate, eso lo abruma. Y número 4, un alma sometida y reconfirmada en Dios. Así que, hermano, este salmo nos muestra a un creyente urgido de Dios en el versículo 1, con un deseo apremiante y constante de estar en la presencia de Dios. La demora o aparente ausencia de Dios y la presión de los incrédulos lo lleva a abatirse y turbarse. En otras palabras, lo lleva a presionarse, a agitarse, a sentirse como un león enjaulado. ¿Has escuchado esa palabra? Es que es como un león enjaulado, o sea, no sabes qué es lo que va a hacer, no sabe qué hacer, está dando vueltas y vueltas, no puede dormir. En nuestras familias sucede. A veces nuestra esposa no puede dormir, tiene insomnio, tiene algún problema y a veces le decimos está como leona enjaulada porque no puede dormir, no sabe qué hacer. Y cuando nosotros los varones nos sucede también. ¿Sí? Entonces es así como se sentía ante la presión de los incrédulos. Es estar en gran conmoción y tumulto. O sea, está tan ansioso del agua de Dios que lo hace abatirse. Y cuando está abatido, los enemigos le tiran, pero como les da la gana. ¿Sí entiende esto? Esto él no está abatido porque está enfermo. No lo muestra el Salmo. Él no está abatido porque está derrotado o está haciendo, no, él está abatido porque Dios no le ha respondido hasta ahora. Hermanos, yo creo que ninguno de nosotros ha estado en esta condición. Pero hermano, ojalá pudiéramos estar en esta condición porque esta es la condición que el Señor quiere para nosotros. Sed de Él, urgencia de Él, necesidad de Él. ¿Sabe? Cuando yo leo esto, me recuerda en la mente y aún en las escrituras de los evangelios la vida del Señor Jesucristo. ¿Desde a qué hora se levantaba a orar? Hermanos, Jesucristo vivía en su humanidad
con esa necesidad del agua espiritual de Dios. Mi comida y mi bebida es que yo haga la voluntad de mi Padre. A eso me envió mi Padre. Los fariseos y los líderes religiosos le decían, no, ¿con qué autoridad hace estas cosas? Y él decía, yo hago la voluntad de mi Padre, yo estoy obedeciendo a mi Padre. La vida del Señor Jesucristo, hermanos, nos muestra la necesidad del creyente de Dios. Y esta necesidad es buena, hermanos. ¿Cuántas veces la depresión llega? Aquí en el versículo 5 ya entra esa frase que esa palabra depresión es una palabra que cuando el salmista escribe no existe. Es un término médico. Ya de muchos siglos después. Pero hermano, ¿cuántas veces a causa de situaciones ajenas a Dios, hermanos, nos ponemos en este estado, abatidos, turbados? A veces hasta con mal humor. A veces hasta no queremos que nadie nos hable. A veces no queremos ni siquiera toparnos con las personas. A veces, hermanos, hasta nos sentimos extraños. No sé por qué, pero así somos a veces. Ay, hermano, estoy en un mal momento ahorita, por favor, no puede venir otro día. Hermanos, y no es por Dios, es porque quién sabe qué pasó. Me dieron malos informes de la escuela, mi hijo hizo algo malo y el primero que se aparezca, con él me desquito. ¿Cuántos? Qué tristeza es que por esas cosas tan pequeñas nos deprimimos, nos turbamos, nos abatimos, cuando deberíamos de hacerlo por el Señor, por tener sed de Dios, porque Señor, necesito de tu respuesta, porque Señor, te necesito a ti. Hermano, eso es lo que el versículo 1 nos expresa con esas palabras. Él no está en ese estado emocional llamado depresión, como hoy en día se le llama. Él no está así por causa del pecado, sino a causa de Dios. Él está así a causa de un deseo apremiante, de una comunión constante y continua con Dios. ¿Sabe, hermanos? Cuando dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, esas palabras corriente significa riachuelo en el judío, en el hebreo, perdón. Hermano, es un siervo es un venado, ¿sí? Así podemos definirlo, que está sediento, pero no está sediento de cualquier agua, porque el agua está allí, pero el salmista es específico, corrientes de las aguas. O sea, la idea de un riachuelo es de un río que el agua va circulando, está constantemente fluyendo. Hermano, si usted piensa en Dios y el Espíritu Santo, piensa en su palabra, hermano, la palabra de Dios es fluida, es algo que fluye. El Espíritu Santo fluye en nosotros. No nos hace estéticos, nos pone en movimiento. La palabra de Dios no nos hace estar solo así sin hacer nada. La palabra de Dios nos mueve a hacer algo. Dios nos mueve a hacer algo. Es de esa agua que quiere. No es de esa agua estancada, no es esa agua de hace 3 días que tomé. Es una agua fresca. Es una agua que fluye. ¿Sabe, hermano? Dios es así. Dios es el agua que fluye. Su palabra es el agua que fluye. El Espíritu Santo fluye en nosotros. Es de ese tipo de sed que el salmista está expresando acá. Es el tipo de sed que deberíamos de tener. Este salmo expone un problema, pero también tiene una solución. Es lo más maravilloso de la palabra de Dios. Tiene un problema, pero también tiene la solución. Muestra un estado deprimente del creyente. En el versículo 5 tú puedes notarlo. Pero al final muestra a un creyente victorioso en Dios. O sea que el estado deprimente que tienes ahorita, hermanos, no es nada. Y si lo tienes por Dios, será victorioso. Allí está, mucha gente se queda allí, o sea, ay, ¿qué voy a hacer? Ay, ¿qué voy a hacer? Ay, ¿qué voy a hacer? Como decimos los yucatecos, ay, para todo. Ay, ¿qué voy a hacer? Ahorita que sigue, ahorita que... Ay. Hasta el Dios mío aparece ahí. Pero hermanos, mire, el salmista dice, espera en Dios. ¿Qué tengo que hacer? Esperar en Dios. Porque aún he de... Lo siento, alma mía, lo siento, alma. Tú me estás abatiendo, pero yo tengo esperanza en Dios. Yo quiero a Dios. Porque aún he de alabar, no importa cómo yo esté. Yo he de alabar a Dios. En una cama de hospital he de alabar a Dios.
En mi casa enfermo, he de alabar a Dios. En un viaje, he de alabar a Dios. En la iglesia, he de alabar a Dios. En mi trabajo, he de alabar a Dios. No importa cómo estés. ¿Se da cuenta, hermano, cómo este salmo, hermano, transforma todo lo que nosotros pensábamos a veces? Es que la palabra de Dios es así, hermano. Miren lo que dice el Salmo 63:1. Hay paralelos también. Este salmo tiene muchos paralelos. ¿Qué es un paralelo? Que lo que dice una frase lo repite otra. Y hay muchos paralelos. Mira el Salmo 63, hermano, para que usted se dé cuenta que la palabra también se interpreta a sí misma. Y mira el Salmo 63:1. Hasta no sabemos ese coro, ¿sí o no? Es palabra de Dios. Dice, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela, hermanos. Esa palabra carne significa mi cuerpo, mi ser. Te anhela. Otra palabra para expresar el Brahma es anhelo de Dios. Es que quiero que Dios esté en mí. En tierra seca y árida donde no hay aguas. Versículo 2, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que ¿qué? Ya a veces queremos más la vida que la misericordia de Dios. Ay, estoy enfermo, a ver si no me muero. Hermano, si te mueres, ¿qué te preocupa? Ay, mis hijos, bueno, hermano, preocúpate si no le has hablado de Cristo a tus hijos, porque sí tienes un grave problema. Tenemos un grave problema, hermano, si no lo hemos hecho, porque entonces no nos podemos ir, porque eso se va a quedar en nuestra conciencia. Pero si ya le habló a su hijo, sí, esto es un ejemplo, hermano, sí, de verdad, es un ejemplo. Pero si ya hablaste las cosas con tus hijos, ya le explicaste, expusiste el plan de salvación, tú estás bien con Dios y tratas de vivir agradable a Dios, hermano, ¿qué te queda? ¿Qué te espera? El apóstol Pablo dijo que es muchísimo mejor estar allí con el Señor que estar aquí en la tierra. Y es cierto, hermano. Y es cierto, la verdad, es cierto. Bueno, y si vamos al Salmo 62, también lo dice. Mira, hermano, qué hermoso es. El Salmo 62 dice el versículo 1, en Dios solamente está callada mi alma. Y la palabra callada significa calmada, tranquila. Es el bebé que llora y lo estás, tranquilo, hijo, tranquilo, hija, tranquilo, tranquilo. Esa es la palabra quietud. En Dios solamente está aquietada, podemos decir, aquietada mi alma. ¿De Él viene qué? Wow, qué precioso. De Él viene mi salvación. En Dios está callada mi alma. No importa qué pase, Dios, ahí está mi alma, ahí está Dios. Versículo 2, Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. Y ese no resbalaré mucho, no es que voy a hacer tantita cosa y Dios me lo va a permitir. No resbalaré mucho significa que Dios me va a cuidar para no caer. Porque hay quienes dicen, no resbalaré mucho, entonces sí puedo hacer algunas cositas y Dios me lo pasa por alto. No, hermano, no resbalaré mucho significa mantente firme en el Señor. No es un permiso para que tú hagas ciertas cositas que Dios no te lo va a tomar en cuenta. Todo lo que hagamos, hermanos, de todo lo que hagamos y digamos, daremos cuenta delante de Dios. Es lo que dice la palabra. Así que allí tenemos los puntos, hay 4 puntos. Vamos a meditar en el versículo 1, versículo 2. Vamos a exponerlo un poquito más. Ahora, hermanos, mire, vamos entonces al versículo 1 y vamos a conocer un poquito. Ya hemos expresado un poco acerca de lo que este salmo quiere decir, pero vamos a conocer un poquito más de historia de este salmo, porque este salmo tiene historia. Y cuando conocemos la historia, hermano, nuestra mente es más fácil entendemos mejor las cosas cuando hay un contexto histórico. Es como aquel que tiene un problema. ¿Por qué tienes ese problema? Pues estoy enfermo por esto, por lo otro, tengamos enfermedad. Pero si sabemos que antes sucedió algo y eso le trajo problema, como que somos más comprensibles con esa persona. Como que cuando alguien trae algo, pero antes ya supimos por qué lo tuvo, como que somos más, entendemos más lo que sufre esa persona, en vez de juzgarla directamente y decir, o sea, mire, los hijos de Coré, al músico principal, Masquil de los hijos de Coré. Los hijos de Coré, hermanos, son autores de este salmo. El Espíritu Santo es el autor.
Pero en cuanto a humano, los hijos de Coré fueron quienes escribieron este salmo. Los hijos de Coré eran levitas dedicados al canto y alabanza. Son autores de varios salmos en la Biblia. La historia de Coré es interesante, hermano, porque los hijos de Coré son una referencia de la misericordia de Dios y la muestra de que los padres no pagarán la iniquidad de los hijos ni los hijos de los padres. Ahora, te voy a explicar un poquitito esto. Coré era el papá de estos muchachos. Coré junto con Datán y Abirán en el libro de Números nos relatan esta historia, Números 16. Fueron los que se rebelaron en contra de Moisés, reclamándole a Moisés y diciéndole que Dios no lo había designado a él, que por qué tenían que obedecerle a él. Entonces, en un momento dado, Dios muestra su poder y confirma a Moisés en el liderazgo, en un castigo que Dios, que no, hasta este momento no se ha repetido. El Señor abre la tierra y la tierra traga literalmente a Datán, a Abiram y a Coré y a otros que los habían seguido porque se habían rebelado en contra de Moisés. Moisés era el líder que Dios había designado para guiar al pueblo de Israel. Así que cuando ellos se ponen en contra de Moisés, se ponen en contra de Dios, Dios tiene que actuar y Dios los castiga. Pero dice la Biblia que los hijos de Coré no murieron. Estos muchachitos, hermanos, que quedaron huérfanos porque el papá murió, son los escritores de varios salmos en la Biblia. ¿Sabe, hermano? Esto nos muestra la misericordia y lo justo que es Dios. Y en Ezequiel nos dice que los hijos no pagarán la culpa de los padres, ni los padres la culpa de los hijos. Vamos a Ezequiel 18 para ampliar un poquitito esto. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que el que escribe este salmo es una persona que ha recibido misericordia de Dios. No es cualquier salmista, es un hombre que ha recibido la misericordia de Dios. Mire, en Ezequiel 18:20 dice la Biblia: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. O sea, hermanos, muchas veces pensamos, yo ya soy salvo, entonces mi hijo también es salvo. No, hermano. Su hijo tiene que aceptar a Cristo, su hija tiene que aceptar a Cristo. Usted es salva, pero él necesita de Cristo. Ahora puede ser lo contrario. Los hijos que tienen a Cristo en su corazón, que ya son salvos, no por ellos el papá va a ser salvo, no. El papá, si no se arrepiente y no confiesa sus pecados, se va a ir al infierno. Mientras que el hijo se va a gloria. ¿Qué nos muestra esto? Esto nos muestra, hermanos, que Dios es justo. Que Dios, ahí está Coré, rebelándose en contra de Dios. Pero ahí están sus hijos, hermanos, firmes en las cosas de Dios. La tragedia en la familia, hermano, no impidió, porque fue una tragedia. Imagínate que esto lo veas tú, y eso fue en el desierto, y literalmente así fue, hermano. Imagínate la impresión de estos niños al ver todo esto que sucedía. Pero, hermano, la tragedia en la vida de Coré, en la familia de Coré, no impidió que estos muchachos dedicaran su vida al Señor. Escribieran salmos para Dios. El Espíritu Santo guiándolos a escribir a Dios. Hermanos, esto es algo muy precioso porque nos anima, hermanos, a hacer las cosas para el Señor. Nos anima a quitarnos esa idea de que, pues, aquí en mi familia somos 4, 3 son creyentes, pero el otro no. Y a veces pensamos que porque, y mire, esto es curioso, acá no. Pero hay gente que piensa, hay grupos que piensan que cuando la Biblia expresa y serás salvo tú y tu casa, entonces como tú ya eres salvo, todos son salvos en tu casa. Y eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que cada uno será responsable de su alma. Por eso el alma es importante. Por eso el alma es resaltada en esta Biblia, en este Salmo. La palabra alma se repite unas 7 veces, contando hasta el Salmo 43. Pero la palabra Dios mío, mi Dios, se repite también unas 12, 13 veces. Así que, hermanos, si tú le quieres poner, yo antes decía, este es el Salmo del alma, porque se repite mucho alma. Pero cuando tú repites que Dios se repite todavía más, entonces tú podrías decir, este es un salmo en donde Dios está por encima del alma. O sea, el alma es inmortal, pero no es superior a Dios.
El alma lo ha dado Dios, pero no es superior a Dios, hermano. El alma puede ser sometida, el alma debe ser consolada, el alma debe ser enseñada. El alma debe ser enseñada. ¿Qué es lo que le dijo? Le dijo el salmista a su alma: espera a Dios. Lo que aprendemos aquí, los versículos, la enseñanza, lo que Dios nos muestra, hermano, nuestra alma debe aprenderlo. Hay que repetírselo, ¿sabe? Hay que repetírselo. No lo haga en público porque van a pensar que estamos. Pero ahí en silencio, en su habitación, leyendo la Biblia, escucha: Alba, esta es palabra de Dios. Tengo que confiar en Él. Él me pide que confíe en Él. Tú me estás llevando a hacer otras cosas y me pones pensamientos que no son correctos, pero aquí la Biblia me dice que tengo que hacer esto. Porque a veces parece que el alma controla todo. Pero no, hermanos, la Biblia no es lo que muestra. El alma es importante, pero el alma debe estar sometida a la palabra de Dios. Espera en Dios, eso es lo que dijo el salmista. Y el salmista no se inventó una frase solo porque sí. Esa palabra espera es una palabra bíblica que está siempre en las escrituras. El salmista dijo, David dijo: pacientemente esperé a Jehová. A mí se inclinó y oyó mi clamor. Así que esa palabra está allí. Repíteselo a tu alma, hermano. Repíteselo a veces. Eso es autoconsolarnos con la palabra del Señor, y eso es algo muy precioso. Los hijos de Coré son una referencia de la misericordia de Dios y la muestra de que los padres no pagarán la iniquidad de los hijos, ni los hijos la de los padres. Es pues una muestra del justo juicio de Dios y su misericordia. Se piensa que este Salmo 42 fue escrito en tiempos del exilio, cuando Judá estaba cautivo en Babilonia. Otros escritores dicen que David fue el que lo escribió y le dijo a los hijos de Coré: llévenlo al músico principal. Como quiera que sea, hermano, donde sea que haya sido David, o sea que se escribió en el exilio, hermanos, la palabra de Dios es la misma, la enseñanza es la misma. Nos sirve para nosotros que estamos acá como para los que están por allá. Porque es la presencia de Dios, y Dios está en todas partes. Y donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí ¿qué? Estoy yo. Este salmo comienza con un símil. ¿Qué es un símil? Una metáfora, una figura. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Mire, Dios es tan especial y es el maestro de maestros. Y hermanos, tú te preguntas, ¿y por qué no puso como el león brama por las corrientes de las aguas? O algo más humilde, como el burro brama por las corrientes de las aguas. Hermanos, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Cuando tú examinas, hermanos, por qué el salmista se refiere a esto, hermanos, tú puedes entender que es un símil, una metáfora. Así como somos ovejas y somos fáciles de devorar, el venado, hermano, no es un depredador. Tiene cuernos grandes y todo lo demás, pero no los usa para defenderse, ¿sabe? ¿Sabe cuál es la característica del venado? Su agilidad. Corre. ¿Sí? Como el ciervo brama por las corrientes del agua, hermanos, Dios está comparando al creyente como un ciervo que necesita agua. Y sabe, los venados son animalitos de la estepa, les gusta estar buscando agua. En Yucatán, por ejemplo, cuando hay sequía, hay mucha cacería de venado, porque el venado anda buscando agua, anda buscando. Y los que saben de esto, saben que en qué meses se puede cazar venados, saben cómo lo pueden hacer. Porque el venado, cuando hay sequía, se sale, se muestra. Y hermanos, así está este salmista. Cuando es interesante mirar que la Biblia misma se refiere al siervo con características positivas. Por ejemplo, en Habacuc 3:19 dice que el Señor le hace que el siervo, Dios hace que el siervo tenga sus patitas sean ágiles. Mire, vamos acá rápido, Habacuc 3:19. ¿Para qué vamos a estarle aquí buscando y tratando de? Ahí está. Mejor, por eso tenemos la Biblia, ¿verdad? Para no estar ahí tratando de. Mire, versículo 19. Habacuc 3, versículo 19. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas. Ahí es
venaditas, venaditos. Y en mis alturas me hace andar. Es la agilidad, es lo que caracteriza al venado. Ahí está el depredador, pero él corre. Él no lo enfrenta, si lo enfrenta sabe que va a morir. Aún corriendo, el depredador lo puede alcanzar y lo puede devorar. Pero allí está, mire, hay una hermosa comparación del profeta Habacuc, también acerca del creyente. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, o sea, me hace ágil para huir, para escapar del enemigo. Luego también cuando vas a Proverbios, hay una expresión muy hermosa, Proverbios 5. ¿Por qué hablamos de todo esto, hermano? Ahorita se va a dar cuenta por qué le estoy diciendo todo esto del venadito y todo lo demás. Proverbios capítulo 5, versículo 19. Dice así: como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor requérate siempre. Ese es hablando de la esposa, hablando de un amor correcto, ¿sí? Pero cuando vamos nosotros al 6, capítulo 6, versículo 5, mire, ahora esa palabra gacela es la misma que venado. Ahora dice: escápate como gacela de la mano del cazador, y como ave de la mano del que arma lazos. O sea, aquí en el capítulo 5 está una relación correcta, matrimonio. El Señor está diciendo: gózate con la mujer, gózate con tu esposa, disfrútala como una sierva amada. No hay mucho que ahondar en eso, es algo precioso en el matrimonio, y los que todavía no se han casado, un día lo van a experimentar. Denle tiempo al Señor. Y hagan las cosas como el Señor dice, porque es muy hermoso. Así que no vamos a ahondar en eso. Pero el capítulo 6, el versículo 5, está hablando de una mala mujer. Y allí, hermanos, mire, dice: escápate como gacela. Esa palabra escápate significa huye, anda, ¿sí? Ese capítulo habla de mala mujer, habla también de deudas y de otras cosas, ¿sí? De las cosas que Dios nos ha dicho que no hagamos. Entonces, pero la recomendación, la palabra de Dios dice: escápate como gacela. Esa palabra gacela es la misma que nosotros consideramos en el capítulo 42. Siervo, gacela, también son varios sinónimos, ¿no? Es el mismo, es la misma, son animales diferentes, pero tienen la misma característica. Son ágiles, son animales muy ágiles. Entonces allí está, hermano. Pero escuche esto, hermano. Cuando vamos a Santiago, capítulo 4, versículo 7, nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Hermanos, a veces debemos ser como los siervos, como el venado. Ante el enemigo hay que correr, no hay que dejarnos atrapar. Hablando de tentaciones, hablando de cosas que le desagradan a Dios. Y luego en Santiago también dice que bienaventurado es el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, recibirá ¿qué? Hermanos, somos como venados, ¿sí? ¿Se da cuenta por qué el Señor utiliza como el siervo? ¿Por qué no utilizó el león? ¿Por qué no utilizó? Somos como venados, debemos de huir. Hay gente que quiere enfrentar al enemigo. El Señor no te ha dicho que enfrentes al enemigo. El Señor te ha dicho que huyas del enemigo. Él es tu ayudador, Él es tu defensor, Él es tu escudo. Él nunca ha dicho que tú lo vas a defender, que tú lo vas a confrontar. Él lo va a confrontar. La palabra dice que cuando en el cielo había una lucha, dice que el arcángel le dijo a Satanás: el Señor te reprenda. Es todo lo que dijo. Él pudo haberlo reprendido él mismo, pudo haber usado su autoridad, pero Dios: el Señor te reprenda. El Señor es el que se encarga de eso. Así que, hermanos, no es casualidad que la Biblia nos compare como venados. Pero escuche esto, en Lamentaciones 1:6, aquí vamos también a un punto muy importante. Porque el venado puede ser muy ágil, puede ser muy, que se escapa de sus cazadores y de sus enemigos. Pero escuche esto, hermano, en Lamentaciones capítulo 1, versículo 6, nos muestra esta verdad. Lamentaciones 1, versículo 6. Desapareció de la hija de Sión toda su hermosura. Esto es Jeremías, que está llorando la destrucción de Jerusalén.
Desapareció de la hija de Sión toda su hermosura. Sus príncipes fueron como siervos que no hayan pasto y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Hermano, escuche esto. No importa qué tan ágil pueda ser el ciervo o el venado, sin agua y sin alimento, no importa qué tan fuerte sea, no hay esperanza de vida. El venado puede ser muy ágil, pero si no tiene agua y no tiene comida, se muere. Si el siervo es un símil, una metáfora del creyente, entonces, hermanos, miren, sin el pan y el agua de vida que es Cristo, ¿estamos qué? Muertos. No hay esperanza. No hay esperanza de vida eterna. No importa qué tan fuertes seamos o creamos que lo somos, sin Cristo, sin el agua y sin pan, estamos condenados al infierno. No tenemos absolutamente nada. No es coincidencia que el símil que el salmista usa para Dios es el agua, sed de Dios. Necesitamos de Dios para vivir. Necesitamos del agua que Dios nos da para vivir. Sin esa agua, hermanos, estamos muertos. Sin esa agua no hay esperanza para nosotros. Sin esa agua, hermanos, estamos condenados al infierno. Sin el pan que es Cristo, estamos igual muertos. Por eso es muy importante. Así que, hermanos, para terminar, vamos a considerar el punto número 1. El alma del creyente necesita satisfacerse de Dios. Y vamos otra vez al Salmo 42. Solo ese vamos a considerar y ya vamos a descansar. Mire, el alma del creyente necesita satisfacerse de Dios. El versículo 1 y el versículo 2 lo expresan claramente. Ahora mire, hermano, esto es muy importante considerarlo. Esta necesidad en el hombre, hermanos, es Dios quien lo pone. No nace de nosotros. Nadie quiere buscar a Dios de verdad. Es algo que Dios tiene que poner en nosotros. Es algo, un deseo que Dios tiene que obrar en nuestras vidas, en nuestros corazones, el desearlo a Él, el quererlo a Él, el satisfacernos de Él, el alimentarnos de Él, hermano. ¿Cuántas veces lo ha intentado usted por sí mismo, hermanos? Y no se ha podido, nos hemos quedado a medio camino. ¿Por qué? Porque es Dios quien tiene que poner este deseo en el corazón, esta necesidad en el corazón. Hermano, y debemos orar que el Señor lo ponga en nuestro corazón, que seamos calientes, que seamos ardientes, como el Señor dice en Apocalipsis. Por cuanto eres tibio te voy a vomitar. No eres frío ni eres caliente, simplemente eres tibio. No me sirves para nada. Es lo que Dios quiere decir. Ojalá fueses frío o fueses caliente. Hermanos, esta necesidad es algo que solo Dios debe poner en nosotros y puede poner en nosotros. En Filipenses capítulo 2, versículo 13, el apóstol Pablo dijo, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad, porque Dios así lo quiere. Así que, si tenemos sed de Dios y queremos a Dios y necesitamos de Dios, hermanos, no es por nosotros, es porque Dios lo ha puesto en nuestro corazón. Y qué bueno, ojalá tuviéramos siempre esta sed, porque nuestra sed sería satisfecha en el Señor y tendríamos una completa satisfacción. Como el siervo brama, significa busca, ansía desesperadamente, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. La palabra alma, nefesh en el hebreo, en este salmo se traduce también como vida. El alma es algo inmaterial, pero cuando el hebreo habla de almas, lo mezcla con vida. O sea, el alma no existe sin la vida, ni la vida existe sin el alma. Van juntas, están juntas. Sí, es un juego de palabras. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Quiere decir, Señor, así clamo por ti. Así te deseo a ti. Es lo que Benji mencionó cuando comenzamos. Alabar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con todo el alma. Eso es lo que quiere decir. No es que el alma está aparte. Eso es lo que los griegos pensaban. Separación del alma y del cuerpo. No, el alma y el cuerpo están unidos. Por eso cuando ya no tienes alma estás muerto. Y mire lo que hizo el Señor. Y esto es si lo queremos entender un poquito mejor. Vamos a Génesis capítulo 2 y 7. Capítulo 2, versículo 7. Si lo quiere buscar, si no, escuche nada más.
Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Esa palabra ser viviente significa nefesh también. Es un ser viviente, algo que vive. Se aplica también a los animales. Todo ser viviente. Ahora, la diferencia entre los animales y nosotros es que nuestra alma toma decisiones, tiene voluntad. Los animales simplemente se mueven por instinto. Pero a diferencia de ellos, nosotros tenemos voluntad. Esto es muy importante. Sin alma, nuestro cuerpo se hace inexpresivo, se hace acartonado, robótico, o sea, no hay alegría, no hay tristeza, no hay dolor, no hay nada. O sea, imagínense que no tuviéramos alma, estaríamos solo como robots. Pero Dios puso alma en nosotros para que pudiéramos sentir alegría, gozo, tristeza, dolor, afecto. Eso, hermano, por eso el alma es el asiento de las emociones. Ahí es donde está nuestra tristeza, nuestra alegría, nuestro dolor. Pero también es el asiento de la voluntad, es donde se toman decisiones. Me acuerdo cuando un día me dijeron, si tú te murieras hoy, ¿a dónde crees que iría tu alma? Lo han escuchado muchas veces. Es una pregunta que se expresa para empezar a hablar del Evangelio. Generalmente dice uno, pues, no sé, creo que en el infierno porque soy malo. Pues, creo que estoy a medio cielo porque soy más o menos medio bueno. Entonces, eso tiene que ver con lo que somos nosotros, hermanos. Cuando nosotros recibimos a Cristo en su corazón, no solo nos dispusimos a hacerlo, nuestra alma aceptó al Señor en el corazón. Por eso nuestro cuerpo se queda en la tierra, pero nuestra alma se va con el Señor. Ahora, si no has aceptado a Cristo, tu cuerpo se queda y tu alma se va al infierno. Es muy importante, es el alma donde se toman decisiones. Inclusive la decisión de la salvación se toma en el alma. Cuando vamos a Romanos capítulo 10, el apóstol Pablo habla de que en el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para saber. Y la palabra corazón está arraigada al alma. Aquí estamos hablando del Nuevo Testamento. Hermanos, cuando nosotros creemos en Cristo, nuestra alma es porque nuestra alma aceptó a Cristo. Es porque la palabra de Dios hizo efecto en nuestra alma y por medio de ello fuimos salvos, somos salvos, seremos salvos. Muy importante, hermanos, saber esto. El alma es el asiento de las emociones y la voluntad donde se toman decisiones. Las palabras del salmista muestran que no es Dios quien necesita del hombre, sino el hombre necesita de Dios. Mi alma tiene sed de Dios. Mi alma tiene sed de Dios. Que no es Dios quien tiene que ir al hombre, sino el hombre a Dios. Sin embargo, escuche esto precioso, hermano, que ha sucedido en nuestras vidas. Sin embargo, aunque Dios no está obligado a venir a nosotros y buscarnos a nosotros, hermanos, Él lo hizo a través de Jesucristo. No hay mejor amor que ese. Él no tenía por qué buscarnos. Todos estamos muertos en delitos y pecados. Nos embargaba el infierno. Es lo que nos queda a los que no hemos aceptado, a los que no han aceptado a Cristo. Pero hermano, Dios de alguna manera facilitó todavía más las cosas dando a su Hijo para que por medio de Él pudiéramos ser salvos. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo ¿qué? Murió por nosotros. No hay manera, Dios fue tan magnánimo que nos dio ese Hijo, lo bajó del cielo, lo puso a nuestra disposición, hermano. ¿Sabe? Esto es amor. Es amor del verdadero. Dios nunca se ha movido de su lugar. Su invitación ha estado ahí siempre. Él siempre te invita a venir y tomar del agua de vida. Dios nunca ha dejado de ser. La invitación ha estado siempre allí. Isaías 55:1 dice, venid a mí, todos los que están sedientos. Vengan, compren leche, vengan. Es una expresión que significa, ven, yo te puedo proveer, ven, yo te puedo dar lo que necesitas, ven, yo te puedo dar lo que tu alma necesita. Pero hermano, qué triste es, escuche esto. Y en Juan, cuando vamos al Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 10, cuando está con la samaritana, le dice, mujer,
Si tú supieses quién es este que te pide agua, tú le pedirías a él. ¿Y él qué? Te daría. Y él te daría. Pero hermano, es muy triste, porque el hombre, en vez de acercarse a Dios, se aleja de él. Isaías 59, 1 al 2 dice que nuestras rebeliones, nuestras iniquidades hicieron separación entre Dios y nosotros. El pecado aleja a Dios, y nuestro propio pecado nos aleja de Dios también. Es triste porque el hombre, en vez de acercarse a Dios, prefiere esconderse de su presencia. En Génesis 3, 7 y 8, la voz de Dios andaba por el huerto. ¿Dónde estás tú? Y el hombre responde, estoy acá, estoy escondido. ¿Por qué? Porque estaba desnudo. Y el Señor le dijo, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Hermano, hoy en día el hombre, en vez de acercarse a Dios y buscar a Dios y tomar del agua que Cristo ofrece, que Dios ofrece, hermanos, prefiere esconderse. Prefiere ignorar a Dios. Prefiere decir en su corazón, no hay Dios. No hay Dios. El Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. En vez de buscar a Dios, en vez de buscar en Dios el agua de vida eterna, prefiere tomar del agua que el mundo ofrece, sumergiéndose feliz en el lodo cenagoso del pecado, terminando sediento en el infierno. ¿Se acuerdan de Lázaro y el hombre rico? Mientras Lázaro es consolado, el hombre rico está en el infierno, atormentado por una llama y suplicando a Abraham, Padre Abraham, manda a Lázaro que toque la puntita de su dedo en agua y me refresque la lengua. Hermanos, el agua está allí, amigos que están aquí, el agua está aquí, está en Cristo. No esperes llegar al infierno para desear que el Señor te dé agua. Hoy el agua está aquí. Hoy el agua es Jesucristo. Hoy el agua es Dios. Hoy el agua es su palabra. Es el único que puede satisfacer de verdad. Conocen la historia de la samaritana, ¿verdad? Al final esa mujer obtuvo de Cristo el agua que pudo salvarla. Y aunque murió, volvió a sentir sed. Pero esa agua que Cristo le dio, hermanos, es una agua, como dice la Biblia, salto para vida eterna. Esa mujer samaritana, hermano, un día la vamos a ver en el cielo. Hermanos, yo no sé a veces qué esperamos para buscar del Señor. Creyente, necesitamos tener sed de Dios. Amigo que estás aquí, amiga que estás acá, que no tienes a Cristo en tu corazón, necesitas del agua vida, del agua de vida, de vida. Necesitas ser salva. Sin embargo, el hombre prefiere hundirse en el lodo cenagoso, hacer como hace el Pato Lucas en las caricaturas, su montón de dinero. Es una caricatura muy antigua. Nos traumaron con esas caricaturas, pero todavía lo recordamos. Cuando era MacPato y se da desde arribita, se tira entre sus moneditas y ahí está dando. Así le gusta estar al pecador, hermanos. Es una ilustración. Disculpe por eso. No digo que nos traumaron las caricaturas cuando éramos pequeños. Es que no vean caricaturas. Entonces prefiere esconderse de su presencia, prefiere sumergirse de lodo cenagoso. Hermanos, Jesucristo, para evitar todo esto, tomó la ira de Dios. Para que no tuvieras que irte al infierno y tener una sed eterna. Jesucristo tomó la ira de Dios. Dios cargó sobre él nuestros pecados, siendo él aún inocente. Él mismo se ofreció para poder darnos salvación. Él mismo se inmoló por nosotros, por nuestros pecados. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, siendo él inocente. Jesucristo lo hizo por amor al Padre, en sujeción a él y por amor a nosotros. Y hermanos, muy triste cuando en su humanidad, cuando estaba en la cruz, pidió agua, le dieron vinagre. Hermano, esto rompe el corazón porque dándonos amor, nosotros le pagamos mal por bien. Eso es lo que cuando nosotros éramos pecadores, hermano. Y eso es todavía lo que algunas veces hacemos como creyentes. Es lo que hacemos muchas veces como creyentes. El hombre lo desdeñó, lo ignoró, le pagó bien por mal. Aún la sed de Cristo en la cruz era parte del cumplimiento de la Escritura, como estaba escrito. Hoy, con un cuerpo glorificado y como Dios, Jesucristo no necesita agua ni siente sed, porque Él mismo es el agua de vida eterna y existe en sí mismo.
Hoy está Cristo glorificado. Hoy está Cristo allá a la diestra del Padre. Y hoy todavía ofrece el agua. Y todavía hoy ofrece el agua. Hermanos, para terminar, una exhortación para nosotros. Pero qué triste es cuando nuestra alma, hablando como creyentes, desea más el mundo y las cosas que están en el mundo. La Biblia dice en Juan que no debemos amar el mundo ni las cosas que están en el mundo. Qué triste es cuando nosotros permitimos que el pecado reine en nosotros. Romanos nos dice que no debe, capítulo 6, versículo 12, dice que no debe reinar en nosotros el pecado. No reine pues en vuestro cuerpo el pecado. Qué triste es, hermanos, cuando nosotros, debiendo amar a Dios y debiendo desechar el pecado y buscar santidad en el Señor, todavía deseamos más las cosas del mundo. Ya no somos de este mundo, hermano. Métase en su cabeza. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Eso Jesucristo lo dijo. Estamos aquí esperando la venida de Cristo, pero ya no, ese pensamiento del mundo debemos desecharlo y poner en nuestra mente la mente de Cristo, el pensamiento de Dios, su palabra. Y así como el salmista dijo, ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios. Hermanos, nosotros así debemos esperar en Dios. Por consolar nuestra alma y decirle, yo sé que mi Cristo va a venir, yo sé que mi Cristo está a la puerta, yo sé que mi Cristo viene pronto. ¿Qué debo hacer? Buscar vivir como Él agrada. Buscar vivir en santidad. Hermanos, solo Dios puede proveer una total satisfacción. Si estás aquí y no has recibido a Cristo, hermano o amigo, necesitas recibirlo. Él es el único camino a la vida eterna. Él es el único medio, Él es la única agua que puede satisfacer por completa tu sed. Deja de buscar otras cosas y busca a Dios. Clama a Dios. Haz como ese siervo, brama a Dios. Ansíalo. Anhélalo. Eso es lo que quiere decir también. Anhélalo. Ojalá el Señor pueda ser bueno con nosotros, hermanos, y podamos nosotros desearlo a Él. Eso sería lo mejor para nosotros. No hay cosa más mejor que esa. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias, Señor, porque nos permites poder expresar a través de los salmos la verdad de tu palabra, Señor. Y reconocemos que somos pecadores y reconocemos que muchas veces desdeñamos esa agua que nos ofreces. Desdeñamos esa oportunidad, Señor, muchas veces de crecer en ti, conocerte a ti y llenarnos de ti. Muchas veces, Señor, lo ignoramos y muchas veces lo hacemos adrede, Padre. Reconocemos muchas veces, yo reconozco, Padre, que muchas veces lo hacemos adrede, que preferimos las cosas más del mundo que preferirte a ti, que preferimos coquetear con otras cosas antes de centrar nuestra vida en ti, nuestra mirada en ti. Padre, ayúdanos, Señor, a ser como este salmista, a desear de ti el agua de vida, esa agua que fluye, porque solo tú eres el único que puede proveer a través de Jesucristo, Señor, esa agua que necesitamos. A través del Espíritu Santo, esa corriente de agua que necesitamos para que nos refresque el alma, para que podamos vivir, Señor, y podamos movernos y podamos, Señor, pues como hacer las cosas que te agradan, Padre. No permitas, Señor, que nos estanquemos o nos conformemos con esa agua que ya está ahí estancada, con esa agua que ya bebimos de hace muchos años. Permítenos, Señor, conocerte todavía más, conocer tu palabra y desear esa agua, esas corrientes de agua, esa agua fresca, esa agua limpia, esa agua que nutre, esa agua que consuela nuestra alma, Padre. Ayúdanos, Padre, y no estamos hablando de una experiencia mística, estamos hablando de algo real, de lo que es tu palabra, Señor, de lo que es el Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre eterno, a vivir, a vivir de una manera que podamos desearte a ti, Señor, que podamos quererte a ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a considerar el sacrificio que Jesucristo ha hecho por nosotros, Señor, y que podamos vivir como Él nos ha dicho que vivamos, y podamos vivir en sus mandamientos, y podamos vivir en sus enseñanzas, Señor. Así como los hijos de Coré en un momento decidieron seguirte a ti, Señor, así nosotros también lo hagamos, aunque el padre de ellos pereció. Señor, ayúdanos a que podamos ser conscientes de que nuestra familia, Padre, necesitamos también obrar, necesitamos otra vez volver a repetirles a nuestros incrédulos, Señor, nuestros hijos incrédulos, el plan de salvación, tu palabra, a todos aquellos que podamos, Señor, con los que podamos convivir
poder compartir esa palabra de vida, Señor, porque esa es agua de verdad. Esa es agua que de verdad satisface el alma. Es el agua que necesita nuestra alma. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias por la presencia de los hermanos. Nos despedimos de este lugar rogándote también, Señor, que nos ayudes a descansar y podamos venir en la noche también dispuestos a seguir aprendiendo de este precioso salmo, Señor. Ayúdanos, pues, Padre, y que tú puedas ser glorificado por sobre todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos todo, Padre.